Gracia y paz. Ese es el saludo apostólico, ¿verdad? Ese es el saludo de gracia. Gracia y paz. Un placer estar nuevamente por acá, compartiendo el Evangelio con ustedes. Le damos la bienvenida a los que nos van a escuchar, ¿verdad?, por el internet. Gracias porque nos visitan y nos escuchan. Que se repita siempre. Explicación o aclaración de Éxodo 25. Explicación o aclaración de Éxodo 25. Gloria a Jesús. Hay una página, un grupo, en Facebook que se llama Debates entre Católicos y Cristianos. Y ahí siempre están poniendo, obviamente, ¿no?, cosas para cada lado justificar su creencia, ¿no? Entonces me pareció interesante, que yo ya lo había escuchado, pero me pareció interesante una persona que defiende obviamente el catolicismo romano, y dijo que la Biblia no condena las imágenes. Es más, que Dios mandó hacer imágenes. Entonces, ellos pusieron un artículo muy grande, y entonces dijeron que nosotros los cristianos o los evangélicos, y lo puso entre comillas, por cierto, que los evangélicos somos los únicos que pensamos que no se deben usar las imágenes. Será porque somos bíblicos, ¿no? Por eso es que somos los únicos. Entonces, yo la explicación la puse y di una respuesta, obviamente, porque sentí en mi espíritu hacerlo. Creo que no deberíamos de quedarnos callados. Creo que si a ellos no les da vergüenza hablar la mentira, pues mucho menos a nosotros nos debe dar ni pereza ni vergüenza hablar la verdad. Al fin y al cabo estamos para eso, estamos para aclarar, y ante todo lo hacemos en amor, ¿verdad? Y lo hacemos con la única intención de que si alguien de ese grupo o de cualquier o por cualquier otra razón que haya llegado a escuchar esta enseñanza, y tal vez es un amigo católico, que puede entonces la palabra, ¿verdad?, dar fruto en su corazón. Sé que aclaro muchas cosas de la doctrina y dogmas y tradiciones católicas, pero creo que es nuestro deber. Aclaramos todas otras cosas y también tenemos que aclararlo de la misma manera. Entonces, el artículo mencionó Éxodo 25. Vamos a ir a Éxodo 25, por favor, y vamos a tratar de leer, o vamos a leer y vamos a entender qué es lo que está hablando Moisés en ese momento que escribió Éxodo, qué es lo que relata Éxodo 25, a ver si realmente eso es una justificación para hacer imágenes. Vamos a leer el contexto de lo que se está leyendo. ¿Estamos ahí? Vamos a leer bastantito, ¿ok? Jehová, o el Señor, habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que le diere de su voluntad de corazón, tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidos de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbramiento, especies para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de onice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. ¿Qué es lo que iba a hacer ellos? ¿Verdad? ¿Por qué iba a ser un santuario? Porque había un pacto viejo, ¿correcto? Era el antiguo pacto. No había propiciación, no había el sacrificio perfecto de Cristo, no había redención, no había nuevo pacto,
No había nada. Dios tenía que manifestarse en un lugar específico, ¿no? Y él comenzó a mandarle al pueblo a recoger todas esas cosas porque tenía la intención Dios de hacer un santuario, un tabernáculo, un templo. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos a través del santuario, conforme a todo lo que yo te muestre. ¿El diseño de qué? Ok. Lo que vieron ellos era una, ¿qué cosa? Muestra, ¿correcto? Una muestra. Dios lo mostró. Dios le mostró un diseño, dice acá, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo. Lo que Moisés iba a hacer era el tabernáculo de acuerdo al celestial. Él iba a hacer el terrenal. Qué importante es aplicar bien la palabra. Entonces, dice el 9 otra vez, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo, el diseño de todos los utensilios, así lo haréis. Todo lo que Moisés hizo para hacer el templo es porque se lo mostró Dios, ¿verdad? Dice, harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro, por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro, que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro. Y meterás las varas por los anillos a los lados del arca, para llevar el arca con ellas, para cargarla, ¿no? Sí. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella, y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio. Harás también, y aquí es donde ellos dicen que Dios mandó a hacer imágenes, que no hay problema en hacer imágenes. Ahí está, Dios lo mandó, dice. Pero vamos a ver el contexto y el por qué Dios lo mandó. Versículo 18 dice, harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. O sea que al lado del arca, con las alas extendidas así, cubriendo el arca, ¿no? Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio. En otras palabras, este era el arca. Aquí tenía unos anillos. Sobre esos anillos pasaban la madera de acacia llena de oro, y aquí arriba estaban los ángeles. Entonces el catolicismo romano dice, ahí está, Dios mandó a hacer imágenes. Las imágenes no son malas, las imágenes no son dioses, dicen ellos. Dice, y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros, el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines, y pondrás el propiciatorio encima del arca, y el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de ahí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Ahora, la diferencia acá entre esto que acabamos de leer son varias, ¿no? En comparación a lo que el catolicismo romano hace. Número 1, Dios no manda a que el pueblo adore a los querubines, comenzando por ahí, ¿correcto? Dios no manda al pueblo a que se incline a las imágenes de los querubines. Dios no manda al pueblo de Israel a que le ore
a las imágenes de los querubines. La Iglesia Católica hace imágenes de María, de Jesús, de santos, de todo, ¿verdad? Y ellos sí adoran esas imágenes, se inclinan a esas imágenes y le oran a esas imágenes. Ya esto de acá es una diferencia inmensa, ¿verdad? A la razón o el propósito con el cual la Iglesia Católica usa las imágenes, al propósito por el cual Dios mandó a hacerlo. Ahora, ¿por qué Dios mandó a hacer estos querubines? Pon ahí ¿por qué? ¿Por qué Dios mandó a hacer los querubines? ¿Por qué Dios mandó a hacer los querubines? Porque hay que contestar esa pregunta, ¿no? Acuérdate que lo que Moisés hizo fue hecho por un modelo de un tabernáculo que celestial. Quiere decir que en ese tabernáculo celestial hay querubines, pero vivos, reales, ángeles, porque él hizo de acuerdo al modelo que se le mostró. Entonces, estos querubines no eran para que el pueblo de Israel ni los adoraba, ni los inclinase a ellos, ni le orara a ellos. Lo que pasa es que eso manifiesta que lo que Moisés hizo fue algo celestial en la tierra. Era un modelo solo. Porque acuérdate que lo que hizo Moisés era una réplica. Y había o hay un tabernáculo donde ministra ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo Él ministra ahí? Como un sumo sacerdote. Entonces, ¿por qué habían imágenes en el modelo terrenal? Porque era una copia del celestial. Eso es todo. Nada tiene que ver eso con inclinarse a una imagen. Nada tiene que ver eso con orarle a una imagen. Nada tiene que ver eso con adorar a una imagen. Nada tiene que ver eso con rendirle pleitesías a una imagen. Nada tiene que ver eso con andar en una estampillita en la bolsa. Nada tiene que ver eso con nada. Vamos a ir a Hebreos 8.1, por favor. Mira. Ahora bien, dice el autor de Hebreos, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. ¿Ministro de qué? De un santuario. O sea que nuestro sumo sacerdote, de la misma manera que los sacerdotes, ¿verdad? Ya esto lo hemos explicado muchas veces, ministraban en el santuario, en el tabernáculo, a través de los sacrificios, presentar, etcétera. Nuestro sumo sacerdote ministra en un santuario ¿qué? Celestial. Pero ya él no necesita hacerlo continuamente porque con una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre. Dice, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Quiere decir que Cristo ministra en el santuario celestial, pero Moisés hizo el terrenal de acuerdo al modelo que se le mostró. Y en ese modelo habían ¿qué? Querubines. No era para adorarlos, no era para orarles, no era para inclinarse a la imagen. Nunca en el antiguo pacto Dios manda a hacer eso. Nunca. Pero la Iglesia Católica sí lo hace. Entonces no es una comparación correcta. Versículo 3 dice, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Y esas ofrendas se ofrecían ¿dónde? En el santuario, en el tabernáculo. Las cuales sirven a lo que es figura, mira, y sombra de las cosas celestiales. Entonces, como son celestiales, los querubines que son terrenales, son celestiales. Y Dios mandó a hacer una imagen dentro del arca. Eso es todo. Eso era muestra de que eso era celestial. Como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir
el tabernáculo diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Quiere decir que ese modelo tenía ¿qué? Querubines. El modelo tenía querubines, me imagino yo, de verdad, ¿no? Porque el tabernáculo celestial, el santuario celestial. Pero esa fue la única razón por la cual Moisés lo hizo, porque se le mostró el modelo. Vamos al 9:11, por favor, ahí mismo de Hebreos. Esto está fácil de explicar, ¿verdad? Este no es un asunto muy difícil de explicar, pero sí muchas veces de entender, porque las personas se hacen tardos para oír. Como dijo el apóstol Pablo, o el autor de Hebreos, acerca de esto, dice, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Las cosas no es que sean difíciles explicarlas, es que muchas personas se hacen tardos para oír y para entenderlas, ¿no? Dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto, ¿qué? Tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Quiere decir que no lo hizo Moisés, ¿correcto? Pero el terrenal, ¿quién lo hizo? Moisés, de acuerdo al modelo que se le había mostrado. Por eso es que hizo querubines. Eso es todo. No es complicado, ¿verdad? Entonces, no vengamos a decir de que esas imágenes que Dios mandó a hacer imágenes. Entonces, pues vamos a justificar aquí una imagen de un San Lázaro, o de Jesús, o de María, o de quien sea, y entonces vamos a comenzar a adorar esa imagen, a inclinarnos a ella, a orarle a esa imagen. Eso es defender lo indefendible, ¿verdad? Y justificar lo injustificable. Dice, no de esta creación, versículo 11, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo. ¿Cuál lugar santísimo? ¿De qué tabernáculo? ¿De qué santuario? Del celestial. Pero Moisés ya estaba viendo ese modelo desde antes de que nosotros conociéramos esta verdad doctrinal. Desde antes de que Cristo Jesús hubiese muerto y resucitado y se hubiese presentado al Padre. Entonces, en el tabernáculo celestial, yo entiendo que si Él hizo querubines de acuerdo al modelo, es porque en ese santuario hay querubines. Eso es todo. Otra razón por la cual yo creo que Dios tiene querubines, ángeles, en ese tabernáculo celestial, es porque el testimonio de la obra de Cristo por nosotros es sin discusión el más veraz sobre la faz de la tierra. No hay manera de negar ese sacrificio, por un factor importantísimo, y es este, mira, el testimonio de Dios es veraz. Es veraz, no hay manera de negar lo que Él hizo, no hay manera de negar la obra de Cristo en la cruz del Calvario, no hay manera de negar lo que el Señor hizo por nosotros. Es verdadero, como dice el hermano. Entonces, ¿por qué menciono el testimonio? Porque pienso yo que el testimonio de Dios es a través también de sus ángeles. Porque estos ángeles estaban donde, en el santuario celestial. Ellos fueron testigos de lo que Cristo presentó por nosotros en ese santuario. Cuando nosotros hablamos anteriormente de 3 puntos importantísimos en cuanto a lo que es cierto en la palabra, hablamos de profecías, cumplimientos y testimonio, ¿verdad? Profecías, cumplimientos y testimonios de los testigos. Pienso yo, y esto es lo que yo creo, que los ángeles de Dios también han sido testigos de su obra redentora por nosotros. Vamos a ir a Lucas 24, por favor. Esta es la conclusión de este testimonio a la cual yo llego por lo que veo en la palabra. Dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especies aromáticas que habían preparado
y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, y aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. ¿Qué eran ellos? Ángeles. Entonces el testimonio de Dios es veraz. Ahí estamos hablando de dos testimonios, de hombres y de ángeles, de el evento más grande sobre la faz de la tierra, que es una persona resucitando entre los muertos. Y no solamente resucitando, porque muchas personas han resucitado, Lázaro resucitó, pero Cristo Jesús no muere nunca más, resucitó para siempre. Él venció la muerte, ¿correcto? Dice, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Qué están diciendo ellos? Que ellos son testigos también de la resurrección de Cristo. No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Juan 20, por favor. Y esos ángeles dieron ¿qué? Testimonio de la resurrección de Jesucristo. Creo que Dios se asegura de que las cosas que Él hace no tengan duda ninguna, ¿verdad? Que queden bien claras. ¿Estamos ahí? 20:11, por favor. Juan 20:11. Amén. Dice, pero María estaba llorando afuera junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. ¿Qué iban a dar estos ángeles? Iban a testificar, iban a dar testimonio, ¿verdad?, de un acontecimiento maravilloso. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor, no sé a dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscáis? Ella pensaba que era el hortelano. Le dijo, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Y aquí hay algo muy importante. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido ¿a quién? Al Padre. Él no había ido al tabernáculo celestial a presentar su ofrenda. Y en ese santuario celestial habían ¿qué? Querubines, que eran testigos igual que estos ángeles, que vieron la resurrección de Cristo, fueron testigos, dieron testimonio. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Mira, un testimonio veraz, verdadero. Los testigos, los ángeles, Cristo mismo. No hay duda de que Cristo resucitó entre los muertos. Dios usa a sus ángeles también para testificar. 1 Timoteo 3:16. Y ahora vamos a entender eso que lo hemos leído muchísimas veces. Y lo vamos a entender con esto que hemos leído ahora. No hay que defender lo indefendible y no hay que justificar lo injustificable. Dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad.
Mira, que hay cosas muy importantes. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, quiere decir que fue perfecto. ¿Qué dice después? Visto de los ángeles. ¿De quiénes ángeles? De todos los que acabamos de leer. Mira, los querubines vieron esa ofrenda presentada en el tabernáculo celestial. Los ángeles vieron su resurrección y testificaron de la resurrección de Cristo y dieron testimonio. Por eso es que cuando aquí dice visto de los ángeles, es de todas esas manifestaciones que hemos leído. En el santuario celestial habían querubines que vieron esa ofrenda presentada perfecta para Dios. Dice, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Vuelvo y repito, Dios nunca ha mandado ni nos manda a hacer imágenes para postrarnos a ellas, para orarles, para rendirles pleitesías o tributos. Nunca Dios ha mandado algo de esa índole, jamás. Entonces, por el contrario, condena tal conducta. Entonces, decir que Éxodo 25 justifica lo que la Iglesia Católica hace con las imágenes, sencillamente es una mentira. Vamos a ir a Salmo 115, que usted lo dijo. Mira qué interesante lo que dice al principio. Dice, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros. ¿Ah? No a nosotros. Una imagen de hombres mortales, eso es a nosotros. Pero aquí el salmista dice, no, no a nosotros, Señor, sino a tu nombre da gloria. Aquí te lo dice claramente. Nosotros no le damos honra a nadie que tenga que ver nada con la realidad mortal del ser humano. Por tu misericordia, por tu verdad. Porque han de decir las gentes, ¿dónde está ahora su Dios? ¿Qué dice? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos. Mira, esto es para los grandes apóstoles de hoy en día que dicen que hay que declarar y decir, porque si no Dios no puede hacer las cosas. Bueno, aquí dice que todo lo que Él quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Pero al principio dice, no a nosotros, oh Señor, no a nosotros. La gloria es para Él. Dice, obras de manos de hombres, tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen, manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Quiere decir que si una persona hace una imagen y le pone ojos, nariz, y si hay otro que confía en ese muñeco, es igual al muñeco. O sea que el que hace la imagen, si el catolicismo romano realmente pensara que solo son imágenes, no las harían. Las hacen con un propósito y es para adorarlas. Porque si no, entonces ¿para qué las hacen? Si son solamente una imagen y una foto, ¿para qué las hacen entonces? Yo he visto muchísimas personas, por ejemplo en los cementerios o en las iglesias católicas, que afuera hay una virgen. Yo he visto muchas personas inclinadas a esa imagen orándole. Entonces no me digas a mí que eso no es idolatría. No me digas a mí que eso no es adorar a un pedazo de yeso. Pero el asunto es de que el que las hace y confía en ellos es igual al muñeco. Tú les predicas la verdad y ni te oyen, ni te ven. Vamos a terminar con Isaías 44, por favor. Bueno, Isaías 44:9, por favor. Estamos ahí, ¿verdad? Dice, los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión de que sus ídolos no ven ni entienden. Dice, ¿quién formó un Dios o quién fundió una imagen para que nada es de provecho? He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. El herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas,
le da forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas, no bebe agua y se desmaya. El carpintero tiende la regla, la señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso, para tenerlo ¿en qué? En casa. Eso no es lo que pasa hoy en día. Se hace una virgencita, se hace un San Lázaro, forma de varón, lo ponen ¿dónde? En su casa, para postrarse a él. Dice, corta cedros y toma cipres y encina, que crecen entre los árboles del bosque, planta pino que se críe con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar y toma de ellos para calentarse, e enciende también el horno, se cuece panes, hace además un dios y lo adora, fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte del leño quema en el fuego, con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia, después se calienta y dice, oh, me he calentado, he visto el fuego, y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo, se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo, líbrame porque mi Dios eres tú. ¿No hace eso la Iglesia Católica con las imágenes? Le oran, ¿no? Le piden que los ayuden. No saben ni entienden porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir, parte de esto quemé en el fuego y sobre sus brasas cocí pan. Lo que está diciendo, mira, con lo que usaste para hacer el ídolo, lo usaste también para quemarlo. Dice, y sobre sus brasas cocí pan, asé carne y la comí. ¿Haré del resto de él una abominación? ¿Me postraré delante de un tronco de árbol? ¿Me postraré delante de un yeso? De cenizas se alimenta, su corazón engañado le desvía, para que no libre su alma ni diga, ¿no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha? El ídolo. Entonces, la explicación obviamente de Éxodo 25 es muy sencilla, fácil de entender. Lo único que hay que hacer es leer el contexto, entender que Dios mandó a hacer esos querubines porque Moisés estaba haciendo el modelo que se le había mostrado de un tabernáculo celestial. Ahora, nunca Dios mandó a que el pueblo de Israel se inclinara, se arrodillara, le diera pleitesías, le diera honra, honor, nada a esas imágenes de los querubines. Entonces, como dije anteriormente, no podemos tratar de justificar lo injustificable, porque terminamos haciendo, ¿verdad?, el ridículo, diciendo que eso significa que está bien tener imágenes. Eso no tiene nada que ver con lo que la Iglesia Católica practica, promueve y hace con las imágenes que ellos venden y que ellos promueven. No representan absolutamente ningún tipo de divinidad, mucho menos la del Señor, porque en Hechos el apóstol Pablo dice que no debemos pensar de que nosotros honramos a Dios con las obras de nuestras manos, haciendo imágenes de Dios. No se puede hacer eso, no se puede hacer eso. Nosotros vivimos por fe, no por vista, y la fe es un don. Y entonces si nosotros sabemos que no necesitamos otra cosa que el don de la fe, es porque somos llamados y escogidos del Señor. Eso es todo. ¿Cuál es la intención de nuestra enseñanza? Que esta palabra de fe caiga en los corazones de las personas que nos están escuchando, que nos van a escuchar, y que sabemos de que, como dijimos en cada estudio que traemos en cuanto a la doctrina católica, que dentro de ese sistema hay ovejas, ¿verdad? Eso es un campo de evangelización, y nosotros queremos que nuestra predicación, que es la del Evangelio, caiga en esos corazones y dé fruto. Pero nosotros confiamos que Dios es el que da fruto y el que da el crecimiento, ¿verdad?, en la vida de ellos. Entonces, si son llamados, si son escogidos, van a escuchar y van a entender. Si no, no van a entender. Amén. Preguntas, comentarios, dudas, algo que necesite ser aclarado.